Bueno, vamos entonces a seguir con la predicación que habíamos empezado la semana pasada. Como les había anunciado, una persona me dijo al inicio de este año que había soñado conmigo y que Dios le había dicho en ese sueño: dile a Angie que predique de los 7 candeleros. Así que, bueno, pues aquí estamos. Tiene que haber sido Dios. Así que la semana pasada empezamos con este tema. Si usted no escuchó la predicación de la semana pasada, pues vaya al chat y búsquela para que la escuche, porque esto es como la serie de Netflix. ¿Okay? Tiene que verla desde el principio. Ok, vamos a hacer muy brevemente. La semana pasada tuvimos una introducción un poquito más amplia, pero hoy solamente quiero mencionar un par de cositas para que estemos en contexto. Recuerde que los acontecimientos de Apocalipsis se refieren a la situación real de la iglesia en cada época, no solamente de aquellas 7 iglesias en aquel momento, y no se refiere solamente a eventos que van a ocurrir en el futuro. ¿Okay? En el Apocalipsis hay revelación para cosas que estaban ocurriendo en aquel momento. Cuando hablamos de aquel momento, estamos hablando algunos años después del 90 después de Cristo. Y habla sobre tiempos contemporáneos a eso, o sea, para lo que estaba pasando en ese momento, para lo que va a pasar en la iglesia a lo largo de la historia y para el final de los tiempos. Y la profecía de Apocalipsis incluye exhortaciones y también incluye predicciones para el futuro. Es un mensaje que contiene mensaje simbólico y también mensaje literal. Por lo tanto, pues es algo en lo que uno tiene que trabajar, rumiarlo, para poder entender el Apocalipsis. Y la semana pasada también mencionamos que el Apocalipsis es el libro del Nuevo Testamento que más referencias tiene del Antiguo Testamento. Por lo tanto, usted no puede pretender que va a entender el Apocalipsis leyendo desde Mateo para adelante. Usted tiene que entender el Antiguo Testamento. Por alguna razón es que el libro de Apocalipsis está puesto al final. ¿Ok? Para que usted vaya desde Génesis y empiece poquito a poco, vaya conociendo desde el Antiguo Testamento hasta que por fin cuando usted llegue al Apocalipsis, usted pueda entender con un poco más de claridad. Y entonces, cuando hablamos de los 7 candeleros, explicamos que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ahí están, ¿ok? Pérgamo, Tiatira, Sardis, Esmirna, Filadelfia, Laodicea y Éfeso. Y entonces, mire dónde estaba Juan, en la isla de Patmos, ¿ok? Estaba ahí en esa esquinita a la izquierda, y entonces él estaba desterrado ahí, pero él conocía y de hecho él estuvo en muchas de esas iglesias. Ese es el mapa actual, esto es Turquía, ¿okay? Y usted mira, ahí están todas las iglesias. Y vamos entonces a lo que tenemos para hoy. Habíamos dicho que las 7 iglesias se pueden agrupar en 3 categorías. La primera y la última, Éfeso y Laodicea, eran las iglesias que estaban en la peor condición espiritual. Esas son las que vamos a ver la semana que viene. La segunda y la sexta eran las iglesias que tenían la mejor condición espiritual. Y esas fue las que vimos la semana pasada. Y en el medio tenemos a Pérgamo, Tiatira y Sardis, que son las iglesias
que estaban como medio, tenían sus cosas buenas, tenían sus cosas malas, y entonces el mensaje a estas 3 iglesias tiene un formato de, yo sé que, yo te reconozco esto bueno, pero tengo contra ti, ¿okay? Y esas son entonces las que vamos a ver hoy. Pérgamo, Tiatira y Sardis son las iglesias que están contaminadas con la cultura de la época. ¿Okay? Y cuando nosotros evaluamos, oiga, por alguna razón, las que estaban bien malitas eran 2, las que estaban mejorcitas eran 2, y las que estaban ahí como medio, contaminadas con la cultura, eran 3. Yo no estoy diciendo que esto es lo que se desprende del texto, solo es una idea mía. ¿Okay? Pienso que probablemente el grupo mayor de iglesias realmente están ahí. En las iglesias que no son ni excelentemente buenas ni terriblemente malas, sino que tienen unas cosas buenas, tienen unas cosas que tienen que corregir. Y de las cosas que tienen que corregir, lo fundamental que tienen que corregir es esta contaminación con la cultura y la contaminación en 2 áreas fundamentales que son las que vamos a ver. Estas iglesias reciben los mensajes en Apocalipsis en el capítulo 2, desde el verso 12, y se extienden hasta el capítulo 3, verso 6. Vamos entonces a empezar con Pérgamo. Pérgamo fue una ciudad de Asia en donde se construyó un templo, que era un templo inmenso para la adoración imperial. La adoración imperial era adorar al emperador que estuviera de turno, ¿okay? Y el principal principal centro de práctica de idolatría al César que estuviera de turno, pero también a Zeus y también a Asclepio. Asclepio era el dios de la curación. Y el símbolo de la adoración a Asclepio era una serpiente. Mire cómo 2000 años después, en nuestra cultura todavía, oiga, esto le pone a uno los pelos de punta. Cuando usted ve un médico que orgullosamente en su bata tiene el símbolo porque es el símbolo de la medicina en nuestros tiempos, ¿ok? Con esas serpientes así enjoscadas. Y si ese médico es cristiano y anda con el símbolo ese, usted sabe que el médico no sabe un pepino de la historia de ese símbolo. ¿Ok? Y ese símbolo surge de ahí, de la iglesia de Pérgamo, donde estaba este templo a la adoración a Asclepio, y el símbolo era la serpiente. Y vamos entonces a ver cuál es el mensaje a la iglesia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retenéis mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Okay? Está haciendo alusión a una persona, un cristiano que fue martirizado. ¿Okay? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, yo veo que esto que tú estás haciendo está bien chévere, pero tengo unas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí
a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y a pesar de que en esta localidad, en Pérgamo, esta ciudad, había tanta idolatría, dice el pasaje que los cristianos de Pérgamo no habían negado la fe. Oiga, eso es un punto bien importante a su favor, sobre todo cuando en esos tiempos hubo un creyente que parece que ¿verdad? Tuvo alguna relevancia, la noticia salió por todos los periódicos, de que fue martirizado. ¿Okay? Y entonces cuando tú enfrentas la realidad de que tu fe te puede costar la vida, pues la tendencia natural pudiera ser a desanimarse o sentir que esto es un deporte demasiado extremo para mí. ¿Okay? Así que yo necesito echar un poquito para atrás y no ser tan vocal o tan evidente mi fe. Pero la gente de Pérgamo no hicieron eso. ¿Okay? La gente de Pérgamo no se intimidaron ante el peligro que podía representar ser creyente. ¿Okay? Y entonces ahí dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, no era una, eran unas cuantas. Y entonces miren lo que les dice. Retienes, o sea, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Obviamente el Balaam del Antiguo Testamento se murió hace tiempo. Lo que quiere decir es que está utilizando el nombre de Balaam para describir a alguien o a varias personas que están haciendo lo mismo que Balaam hizo. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que Balaam hizo? No voy a entrar en demasiado detalle porque tendría que tener 1 hora y media para predicar este mensaje. Pero eso usted lo busca en Números 25, ¿ok? Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este Balaam, que era un profeta, lo que hacía básicamente era dirigir al creyente a que se tornara a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Anote esos 2 puntos porque todo el mensaje de las 3 iglesias de Pérgamo, Tiatira y Sardis giran en torno a eso: idolatría y fornicación. ¿Ok? Y entonces Balaam representa a los falsos maestros que enseñan mentiras a cambio de algún beneficio. ¿Okay? En el libro de Números, si usted va y lo lee, usted se va a encontrar que es que Balaam fue sobornado, o sea, se le presentó un beneficio que iba a recibir si él profetizaba una mentira. Y en nuestros tiempos, la iglesia, cuando digo la iglesia estoy hablando en la generalidad, incluyo el protestantismo y también el catolicismo, están llenos
llenas de enseñanzas, de ministros, de personas, de predicadores, de maestros que están presentando un mensaje que realmente lo que persigue es un beneficio personal para ese maestro, para ese profeta o para ese predicador. ¿Ok? De ahí están muy llenas las iglesias de la prosperidad. ¿Ok? Que básicamente lo que están es persiguiendo un beneficio material y están torciendo las escrituras para justificar la adquisición de esos beneficios. ¿Ok? Y menciona también, además de que retienen la doctrina de Balaam, dice también, tienen también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, que es la doctrina de los nicolaitas. Esta era la doctrina de unas personas que eran seguidores de un tal Nicolás de Antioquía, y enseñaba que las iglesias podían seguir la idolatría y la inmoralidad. Usted puede ser cristiano, este argumento usted lo ha escuchado. Usted puede ser cristiano y puede ser gay, por ejemplo. Entonces usted puede tener una iglesia de homosexuales, porque usted puede ser cristiano sin dejar aquellas cosas que usted hacía en cuanto a su sexualidad. ¿Ok? Por eso, oiga, esto es un mensaje de hace 2000 años. Hace 2000 años ya las iglesias que tenían 40 o 50 años de historia ya estaban tropezando con los mismos problemas que han persistido en la iglesia hasta el día de hoy. Amén. Esto es lo que explica por qué tantas iglesias están tan contaminadas de comportamientos pecaminosos y tantos creyentes entienden que no hay ningún problema con eso. ¿Ok? Esto es lo que explica por qué usted puede tener en una iglesia gente cantando y adorando a Dios el domingo y hasta, ¿verdad?, los llamados adoradores, ¿verdad? Le ponen un título, los salmistas. Y algunos de esos salmistas y adoradores, cuando se acaba el culto, se montan en su carro y prenden el radio a ir escuchando a Bad Bunny. Y no hayan ningún problema con eso. No tienen que decir amén. Pueden decir ouch. ¿Ok? Porque entonces entendemos, la doctrina de los nicolaitas lo que hacía era que decía, no, pues tú puedes creer en Dios y tú puedes estar en la iglesia, tú puedes creer en Jesucristo sin que eso altere de ninguna manera las otras creencias que tú tenías y sin que eso altere de ninguna manera tu comportamiento. ¿Ok? Chanfle. Oiga, y en el contexto no era extraño porque estamos en medio de unas culturas que son politeístas, que no tenían ningún problema en una ciudad en tener el templo a este y el templo a aquel y el templo al otro, y como, ¿verdad? Como si usted entrara a un mall y hay un food court y da igual si comes hamburger o si comes pollo o si comes arroz chino. Así, o sea, esa era la mentalidad cultural.
está bien que tú practiques una adoración, una religiosidad, una creencia y que la practiques al que te dé la gana, a Zeus, a Cristo, a Asclepio, y las puedes hacer todas como si fuera un salad bar. Tú vas cogiendo de todas y vas metiendo en tu plato y está bien. Esa era la mentalidad cultural. Pero el problema es que Dios no es inclusivo. ¿Ok? Lamentablemente decir esto fuera de aquí, yo digo fuera de aquí, y por eso lo sé, decir esto fuera de aquí es suficiente para que usted lo apedreen. Porque la inclusión es un ídolo. Tenemos que ser inclusivos. ¿Okay? Entonces, esta cosa de tú decir, no, perdóname, tu fe, tu creencia no es válida, no es correcta, eso te hace lucir mal. ¿Ok? Y este era el problema principal que había en la iglesia de Pérgamo. ¿Cuál era el tratamiento? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la espada de mi boca? La palabra. Porque había falsa doctrina, había falsa enseñanza, había mentira en medio de la iglesia. Así que o te arrepientes o yo voy a ir allí y voy a ir con la palabra a cortar todo esto. Amén. La palabra es medicina, la palabra es corrección. Eso tiene que ver con los estilos. La realidad es que ese estilo puede ser irritante, pero no está diciendo nada que no sea correcto. Si son hijos del diablo, pues hay que decirle que se arrepientan. Amén. Ay, Señor. Y entonces, mira lo que le dice. Arrepiéntete. Yo vendré y qué sé yo qué. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y el maná escondido es una alusión a la cena del Cordero. El maná obviamente es alimento, es comida, pero está hablando del maná escondido. ¿Dónde está escondido el maná? ¿De dónde venía el maná? Del cielo. Pues entonces, ¿dónde está escondido el maná? En el cielo. Y está haciendo una alusión a la cena del Cordero, a las bodas del Cordero. Y entonces la piedrecita, si vamos a Números 11, verso 7, mire qué interesante. Números 11, verso 7. Esto fue cuando Dios envió las codornices, porque el pueblo de Israel en el desierto se quejó del maná, que no, que estamos todos los días comiendo maná y no hay maná y qué sé yo. Y entonces cuando mandan las codornices, pues la gente salieron corriendo a comerse esos pichones allí, que hasta crudo, y dice que todavía no bien estaba la carne entre sus dientes cuando empezó la mortandad. Uy. Entonces mira lo que dice el verso 7. Dice, y era el maná como semilla de culantro, como un flake, ¿eh? Y su color como color de bedelio. El bedelio era una piedra preciosa blanca. ¿Okay? Así que cuando en Apocalipsis
está diciendo que te va a dar una piedrecita blanca. Está haciendo alusión al maná. ¿Okay? El maná era de ese color. Y en esa piedrecita blanca está escrito un nombre nuevo. ¿Dónde es que nos van a dar el nombre nuevo? En el cielo, cuando estemos en la presencia de Dios. Y la promesa que se le está haciendo a la iglesia de Pérgamo, lo que tiene que ver es con la cena del Cordero, que vamos a participar cuando estemos delante de su presencia. Esa es la promesa para la iglesia de Pérgamo. ¿Eh? Vamos a Tiatira. Tiatira también era una ciudad de Asia Menor y se destacaba por la industria, manufactura y la fundición de bronce. Y era un centro económico que requería que sus miembros participaran en prácticas de idolatría a manera de un requisito para poder participar del comercio allí, como si fuera en una fraternidad, en un club, en una sororidad, que pues si quieres participar de esto tienes que hacer estas prácticas, ¿ok? Y entonces vamos a ver el mensaje a Tiatira. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, yo me imagino, yo en una de esas iglesias, yo voy bien hasta que llegan a ese punto. Yo, ¿what? ¿Cómo que unas cosas contra mí? ¿Okay? Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué cosa? Fornicar e idolatría. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Oye, qué tremenda. Y he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, o sea, no todo el mundo en la iglesia en Tiatira estaba metido en este revolú. Estaba esta doña y tenía su convito, ¿ok? Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo no quiero averiguar lo que es eso. ¿Ok? Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, Tiatira se le conoce por su amor, por su fe, por su servicio, por su paciencia, pero tenía a esta señora a la que el pasaje le llama Jezabel, de la misma manera que en la iglesia de Pérgamo se dice, aquí tienes al que enseña la doctrina de Balaam, pues se refiere a alguien del Antiguo Testamento. Pues Jezabel también es un personaje del Antiguo Testamento, la esposa de Acab, y Acab fue el rey más malo que tuvo Israel en toda su historia. Y esta era la esposa de Acab. Esta era la que manejaba el autopen. ¿Ok? El que tenga oído. Y entonces, mire qué interesante.
para los que insisten en interpretar que la mujer no puede enseñar en la iglesia, en el mensaje de la iglesia a Tiatira, en ningún momento, oiga, y si esto hubiera sido el asunto, lo hubiera explicado. No dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a los siervos y qué sé yo cuánto. El issue no era que tenías una mujer enseñando. El issue era lo que esa señora enseñaba. Entonces, el issue no es si te lo enseña un hombre o si te lo enseña una mujer. El asunto es que si esa mujer o si ese hombre te están enseñando una falsa doctrina, pues esa persona es un falso maestro. Y a esa persona no lo puedes escuchar. ¿Ok? Y por eso entonces la Escritura advierte, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis, ¿qué? Mayor condenación. Si tú te das el título de maestro y empiezas a enseñar las Escrituras, y mire, de eso la iglesia está llena, de gente que no han leído la Biblia ni una sola vez en su vida de tapa a tapa. De gente que no tiene, mire, yo no estoy diciendo que la gente tiene que tener un título teológico para enseñar las Escrituras. Yo no lo tengo. Nunca lo he tenido. ¿Ok? Oiga, pero usted se tiene que sentar con la Biblia y tiene que ser responsable, tiene que ser serio, tiene que ser celoso con extraer de ahí lo que ahí dice. Amén. Pero las iglesias están llenas de gente que no conocen las Escrituras, pero son maestros. Y son los maestros y dicen una de barbaridades terribles. Y es inmaterial si son hombres o si son mujeres. Amén. Entonces, el problema con Jezabel, si usted se acuerda, Jezabel en el Antiguo Testamento era la esposa de Acab. Y entonces Jezabel persiguió no solamente a Elías, también a Eliseo. Y Acab y Jezabel duraron como que muchos años, tuvieron la capacidad de hacer bastante daño. Y hay una película de Bette Davis que ella hizo de Jezabel. Yo sé que algunos de ustedes se acuerdan de Bette Davis, tú tienes que saber porque tú sabes, a ti te gusta la cosa del teatro y todo eso. Bette Davis fue una de las mejores actrices de Hollywood de la historia, ¿ok? Y Bette Davis, más o menos para los años 30, hizo una película que se titula Jezabel. Búsquela, es en blanco y negro, pero es tremenda. Ella ganó un Oscar por la película Jezabel, ¿ok? Y ella, Bette Davis, se ganó el seudónimo, ¿verdad? Le llamaban la mala de Hollywood, ¿okay? Porque ella hacía muchos papeles de mujer mala, ¿ok? Y en la película que le ganó el título de la mala de Hollywood es una película que se llama What Happened to Baby Jane. Búsquela. En esa película, esa es la película donde está la escena famosa donde ella coge a su hermana en silla de ruedas y la empuja por la escalera para abajo. ¿Okay? Así que por eso de ahí para adelante le dijeron la mala de Hollywood, con razón. ¿Ok? Busque la película de Jezabel, pero la de Bette Davis, la de los años 30, ¿ok? Era una mujer hermosa, sí. Bette Davis era una mujer preciosa, tiene unos ojos bien expresivos, ¿ok? Así que búsquela. Digo, eso no sustituye que vaya al Antiguo Testamento y lea la historia bíblica, ¿verdad? Pero es buena película. Entonces, mire, esta Jezabel era una falsa maestra.
Y ella enseñaba a practicar la idolatría y la inmoralidad. Pero eso no era el único asunto. Es que se había negado a arrepentirse. Luce que ya se le había llamado al arrepentimiento. Luce que alguien ya estaba señalando a esta señora y estaban tratando de corregirla, pero ella se había negado a arrepentirse. De hecho, hace sentido porque más adelante entonces se especifica que hay dos grupos realmente. Están los de Tiatira, que no tienen esa doctrina, la doctrina de Jezabel, y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Lo que Jezabel estaba predicando y enseñando eran las profundidades de Satanás. ¿Ok? O sea, no era que ella tenía algunos errores doctrinales y que habían algunas cositas en las que ella estaba fallando. No, es que lo que ella estaba enseñando era una cosa aterradora. Y a propósito. Y conllevaba prácticas de idolatría y de fornicación. ¿Ok? Y entonces, mire qué cosa interesante. En el verso 20. Este es el pecado. Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuál es lo que tiene contra ti? Que toleras. El pecado es la tolerancia. Pero no se supone que nosotros tenemos que ser tolerantes. Pero no se supone que la tolerancia es uno de los nuevos valores de nuestra sociedad. ¿Ok? Pues mire, ¿sabe qué? Bajo el manto de la tolerancia en la iglesia se ha metido cuanta falsa doctrina y cuanta práctica pecaminosa usted puede entender. Acaba de morir el Papa Francisco y el Papa Francisco es probablemente el Papa más desviado de las Escrituras que ha visto el último siglo. ¿Ok? No que los demás fueran muy bíblicos, pero el Papa Francisco desvió la doctrina católica. Recuerden que en el catolicismo la única regla de fe no es la Biblia. De hecho, la Biblia es hasta secundaria. Y eso que le llaman el magisterio de la iglesia, o sea, los obispos y los cardenales y toda la jerarquía de la iglesia católica, tienen autoridad para establecer doctrina. Y el Papa, que es infalible, puede establecer una doctrina y nadie puede decir que no es cierta porque el Papa no se equivoca. ¿Ok? Hasta el Espíritu Santo se equivoca, pero el Papa no. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando el Papa Benedicto fue el que estuvo antes de Benedicto, que no duró un mes. Lo escogen, este fue el sucesor de Juan Pablo II. Después de todo el sínodo papal y toda la cosa, lo escogen y al mes se muere. Y entonces la pregunta es, pero ¿y entonces? No se supone, porque se supone que es el Espíritu Santo el que dirige a los cardenales a escoger al nuevo Papa. Pero usted sabe que hubo un importante cardenal de la Iglesia Católica que dijo que el Espíritu Santo se pudo haber equivocado. Eso tiene que ser profundidades de Satanás, ¿ok? Entonces, señores, en la Iglesia Católica, pero también en la Iglesia Protestante,
en las pasadas décadas se ha metido bajo el lema de la tolerancia, se ha metido cuanta doctrina de error y cuanto comportamiento inmoral, usted se imagine. El pecado es la tolerancia. El pecado es la tolerancia. La iglesia de Jesucristo no puede tolerar la idolatría y la inmoralidad. Punto. No se puede tolerar. No se puede tolerar. En la iglesia eso no puede ocurrir. Amén. Y entonces le dice, retén lo que tienes. ¿Cuál es la promesa? La promesa es, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Le daré la estrella de la mañana y el que tiene oídos, oiga. ¿Okay? Entonces, la iglesia de Sardis. Sardis también era una ciudad antigua, próspera, en el Asia Menor, y su industria principal era la confección de tinturas de vestidos de lana. Y mire lo que dice el mensaje a la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces, él le dice, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Porque la iglesia de Sardis en algún momento había sido una mega iglesia, ¿ok? Había sido gloriosa, pero había perdido esa gloria, había perdido esa vida espiritual. Y entonces le dice, tú lo que conservas es el nombre, ¿ok? Tú tienes nombre de que vives, tú conservas reputación. Todavía tienes nombre de mega iglesia, ¿ok? Pero, ¿sabes qué? Estás muerto. Eso es el nombre que tú conservas en tu comunidad, en tu sociedad, en tu ciudad, ¿ok? Y todavía dice que quedaban algunas cosas buenas, pero estaban en deterioro, ¿ok? Habían cosas que todavía estaban funcionales, ¿ok? Cuando él dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, o sea, aquí vengo yo y soy el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, lo que está tratando de decir es, la expresión los 7 espíritus de Dios se refieren al Espíritu Santo, ¿ok? Y las 7 estrellas se refiere, dice el capítulo 1, a los ángeles. O sea, lo que está diciendo es, yo vengo aquí a ti, con toda la autoridad, con todos los recursos, con toda la fuerza del mundo espiritual. Estoy aquí para ayudarte. O sea, vengo a ti para que corrijas lo que se ha dañado, porque tienes nombre, pero estás muerto, ¿ok? Y
le manda a recordar lo que habían recibido. Solo es cuestión de que, mira, refresca tu memoria, vira para atrás, vuelve y haz las cosas que hacías antes, vuelve y sé la iglesia que eras al principio. ¿Ok? Porque si no, yo voy a venir como ladrón. Eso lo que implica es que voy a venir cuando menos tú te lo esperas. No te voy a dar ni señales de que vengo, voy a aparecer cuando menos tú te lo esperas. Y entonces, igual que la iglesia de Tiatira, le hace la salvedad, oye, pero, digo, de Tiatira y de Pérgamo, le hace la salvedad de que hay una gente en tu iglesia que han mantenido la fidelidad. O sea, no todo el mundo estaba practicando algo que fuera censurable. Había un grupo que había mantenido la fidelidad. Y entonces le dice unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. De la misma manera que en Pérgamo, el espíritu cuando habla lo que hace es que le desvaloriza, le desestima aquellas cosas en las que ellos humanamente confiaban. ¿Ok? La iglesia de Pérgamo, ellos confiaban en la industria de los metales, específicamente en la industria del bronce. Y en la iglesia de Sardis, ellos confiaban en la industria de los textiles. Era lo que les hacía grande, lo que les hacía ricos, lo que les hacía prósperos. ¿Ok? Y entonces, en la iglesia de Pérgamo, cuando hace la referencia al Hijo de Dios, ¿qué es lo que menciona del Hijo de Dios? El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido. ¿Dónde esa imagen tiene el bronce? En los pies. ¿Dónde la iglesia de Tiatira tenía el bronce? En lo más alto. Para ellos el bronce era lo más importante. ¿Ok? Y con la iglesia de Sardis hace exactamente lo mismo. Para la iglesia de Sardis, su industria de teñir telas era lo más importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le dice? Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, el Espíritu les habla a cada una de estas iglesias en el lenguaje que les resultaba común, en las imágenes que les resultaban cotidianas, para que ellos pudieran entender. Eso para ellos era hablarles en arroz y habichuela. ¿Por qué a los puertorriqueños se les habla en arroz y habichuela? Pues a los de la iglesia de Sardis se les hablaba en tela y tinta. ¿Ok? Hablándoles en tela y tinta, orgullosos de las telas de colores famosas que ellos hacían y que había hecho que la ciudad fuera tan próspera, pues les dice, hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. ¿Ok? Y entonces, mira lo que le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ese montón de colores que tú le pones a las telas no vale 2 chavos. La vestidura que te tienes que poner es blanca. Es blanca. O sea, no te vistas de lo que tu cultura te hace creer que es digno. Amén. La promesa, vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre.
Así que estas tres iglesias, las iglesias contaminadas, tenían cosas buenas que tenían que retener. Y el Espíritu cuando les habla le dice, mira, tú tienes estas cosas buenas, ¿ok? Pero las iglesias contaminadas habían admitido la entrada de falsos maestros. Estaban contaminadas con idolatría y con inmoralidad sexual. Y son llamadas al arrepentimiento. Fíjate que el Espíritu no las está descartando. El Espíritu las está llamando al arrepentimiento. Amén. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Yo les voy a confesar que hay veces que yo, la manera como analizo algunas doctrinas y las presento, a veces tengo la tentación de cuestionarme. No tengo me cuestiono. Si estoy siendo muy rígida. ¿Okay? Rígida es la palabra que aquí usamos para lo que en las pentecostales le llaman rajatabla. ¿Okay? Yo a veces me cuestiono, Dios mío, no estaré siendo muy... Lo que pasa es que la verdad es una. Y el que tenga oído, que oiga. Solo hay una verdad. Y nosotros somos salvos por medio de la obediencia, por fe a esa verdad. No cualquier fe salva. Usted puede ser muy religioso, muy fervoroso y muy comprometido con una doctrina y pasar la eternidad en el infierno. Amén. Y esas doctrinas no tienen que ser a otros dioses. Usted puede tener el nombre de Dios en todos sus mensajes en la iglesia y encontrarse que lo que usted está creyendo y lo que usted está sirviendo está muy lejos de lo que a Dios le agrada. Así que lo digo con mucha tristeza y con mucho cuidado. No todas las iglesias son de Dios. Hay iglesias en donde hay errores doctrinales y la gente que todavía están bien ahí deben activamente trabajar para sanear su iglesia. Pero hay iglesias de las que la gente se tiene que ir. Amén. El que tenga oído, oiga. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tú te encargas de revelarla, de ponerla delante de nosotros para que nosotros la podamos entender. Pero una vez que la hemos entendido, Señor, nosotros somos responsables de vivir conforme a esta verdad. Hay un solo mensaje que salva y es el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios ha sido revelada conforme a lo que tú querías decir y no conforme a lo que yo quiero entender. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos a ser celosos con tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a entender que nosotros no estamos puestos para definir cómo debe ser la iglesia. Nosotros estamos puestos para entender tu palabra y darle forma a tu iglesia conforme a tu palabra. Te damos las gracias, Señor Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Quién vive? Su nombre.